Muy bien, iniciamos con el tema de las anualidades vencidas, aunque es continuación. La semana pasada estuvimos analizando lo que era bueno, estamos en anualidades vencidas, ¿no? Pero estuvimos viendo lo que es el capital y el monto, que son las dos fórmulas básicas que teníamos la semana pasada. Hoy vamos a ver como primera entrada lo que es la tasa de interés. Y para la tasa de interés está una mala noticia y es no hay fórmula para la tasa. No hay fórmula. Pero sí hay un procedimiento para realizarlo. Y ese es el que vamos a ver a continuación. Como no hay fórmula, vamos a despejar. Y algunos le llaman el método del tanteo. Yo le llamo el método del locutor. Empieza a decir 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando, y vamos a estar probando con intereses hasta que llegue a un intervalo donde voy a tener que interpolar para poder llegar al resultado. Fórmulas básicas son estas dos. Si en el problema nos habla de un valor actual, entonces utilizamos esta fórmula. Pero si nos habla de un valor final, de un monto, entonces utilizamos esto. Son dos fórmulas las que vamos a utilizar. Hay dos fórmulas para interés. Digamos que sí. La base es la fórmula del valor actual y la base del monto. Lo que hacemos en realidad es despejar R. R está multiplicando y la mando a dividir. Y me queda esto del lado derecho. Esta es una ecuación. La palabra ecuación significa igualdad. Por eso hay una marca por ahí que se llama equal. Lo que está diciendo es igual. Entonces, por eso viene de ecuación. Lo que voy a tener al final son dos resultados. Esto me va a dar un resultado que tiene que ser igual a este. De la misma manera, ya sea utilizando el valor actual o utilizando el monto. Entonces, lo que tengo que llegar es una igualdad. Voy a conocer N, pero no voy a conocer I. Entonces, esta I que está aquí y esta I que está aquí, tengo que sustituirla varias veces para que me dé el mismo resultado que tengo acá. De la misma manera, en el monto, el R está multiplicando, lo mando a dividir. Y me queda el resto de la fórmula acá. De esto, lo que voy a despejar son estas dos. Pero como no puedo hacerlo porque aparece arriba y aparece abajo o aparece en dos funciones distintas, entonces no puedo despejarla. Entonces vamos a ocupar el método del tanteo. O sea, lo que voy a hacer es ocupar varias veces cierto porcentaje y estarlo utilizando para que me dé una aproximación. Estamos en el libro de Díaz Mata para poderlos ubicar en el ejemplo 741, que es el primero que aparece acá con nosotros. Primero, lo que tengo que deducir si es monto o es valor actual. Dos, tengo que revisar la tasa. Y tres, voy a ver qué fórmula es la que utilizo. Entonces son algunos datos que tengo que tomar en consideración. La pregunta nos dice, ¿a qué tasa de interés efectiva anual? Efectiva anual significa que no hay capitalización. ¿No? Tendrá que hacerse en 15 depósitos. 15 depósitos es N. Bimestrales de 600 cada uno. Estos 600 es R. ¿Qué arrojan un monto? Ok, de una vez me está diciendo el monto.
en el momento de hacer el último de los depósitos. Entonces empezamos a ver y nos dice que es en función del monto. Obtengo mis datos, el monto es 11,600. La cantidad que estoy depositando es 600. ¿Cuántas veces lo estoy haciendo? 15 veces, 15 bimestres, pero el resultado me va a dar bimestral. Al final yo tengo que hacer el cambio para que la respuesta sea anual. Esos fueron algunos de los errores que encontramos en sus exámenes. Se pedía de una manera y ustedes lo daban de otra. Como la fórmula me dice que es, bueno, ya tengo la tasa que está aquí, ya hice el análisis y me dice que lo que me están pidiendo es la tasa, pero que es anual. Entonces tengo que tomar en consideración eso de último. Y el tercero es la fórmula. Como es en base al monto, entonces busco la fórmula del monto. Y la fórmula del monto me dice que es esta. Monto es igual a renta 1 más i elevado a la n menos 1, todo esto partido i. Vengo y voy a sustituir los datos que tengo en mi fórmula. El monto es 11,600, que es igual a la renta, que son 600. 1 más i, recuérdense que esta i no la conozco, ni esta tampoco. Elevado a la n son 15 menos 1. Dijimos que el 600 que está multiplicando lo mando a dividir. Y lo que me va a quedar es 11,600 dividido 600 me da 19,333. Este 19,33333 tiene que ser el mismo resultado que me dé este valor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Saco en limpio únicamente la fórmula que me queda, donde están las dos i del despeje. Y voy a sustituir esta i por algunos porcentajes y tengo que ver qué tan cerca llego de este resultado. Por eso, algunos le dicen el tanteo, otros 1, 2, 3 probando para poderlo hacer. Empezamos y tengo que buscar un porcentaje X, cualquier porcentaje. Acá se nos sugiere que trabajemos con el 5% para poder empezar. Entonces, i vale 0.05. Y lo voy a sustituir en lugar del este que está acá y este que está acá, voy a escribir el 0.05. Entonces sería 1.05 a la 15 menos 1 y el resultado dio 0.50. Nos dice que el resultado quedaría 21.57. Y yo tengo que llegar a lo que es el 19.333. Eso quiere decir que me pasé. Entonces necesito que me dé menos. Voy a bajarle 5 len acá y voy a trabajar con el 4.5%. Entonces ya le bajé. Aplico y digo 1 más 0.045 elevado a la 15 menos 1, todo eso dividido 0.045. El material acá nos dice que da 20.78. Todavía no le llego. Estoy muy alto. Le voy a bajar otros 5 len. Y voy en 40. Hago mi fórmula y me da 20.023. Todavía está muy alto. 19.33. No le llego todavía. Le bajo otros 5. Y digo 1.035 elevado a la 15 menos 1 partido 0.35. Y me da 19.29. Ok, ya. Miren, ya llegué más cerca. Solo que ahora estoy abajo. No llego. Entonces, tengo 0.35. Entonces, ya no, mis espacios de prueba ahora ya no son tan grandes. Son pegaditos porque está cerca. Entonces, ensayo con 0.036. Nuevamente en mi calculadora digo 1 más 0.036 elevado a la 15 menos 1 dividido 0.036. Y me da 19.43.87.27. Ya tengo el 19.29 y tengo el 19.43.
Como es 19.33, voy a probar uno más a ver si baja algo. Y en vez de 36, ocupo 35.5, un punto intermedio entre el 19.29 y el 19.43. Entonces probamos con el 3.55 y decimos 1 más 0.355 elevado a la 15 menos 1 partido 0.0355 y nos dio 19.3670, casi. Entonces me quedo con los dos más cercanos que tengo. ¿Cuáles son los dos más cercanos que tengo? Uno arriba y otro abajo. El más cercano es 19.29 que le corresponde a 35. Anterior. ¿Y cuál es el posterior? El posterior es 0.0355 que nos dio 19.36.457. Los ordeno en una recta numérica y empiezo con el menor, 0.035, que le corresponde un valor de 19.29.681. Luego está el segundo, que es el más alto, que es el 0.0355, que le corresponde el 19.36, esto que está acá. Entre estos dos está el número que yo quiero, que le corresponde el 19.3333. Entonces, se nos sugiere aplicar el método, este método, ¿cómo dijimos que se llamaba? Interpolar. Vamos a colocar acá. O sea, por el método de la interpolación. Entonces, tengo datos en la parte de arriba y tengo datos en la parte de abajo. Como conozco estos tres, lo que voy a hacer al final es despejar para poder encontrar el de arriba. Y hago una igualdad. ¿Cuál es la igualdad que voy a hacer? Primero, trabajo porcentajes y después trabajo datos. Los porcentajes me dicen que este valor que tengo acá, me voy con el menor, este dato que tengo acá que lo desconozco, menos 0.035 dividido la diferencia de los dos, este y este, 0.0355 y 3 es 0.035. Esos son los porcentajes. Ahora me voy a los datos. De la misma manera, me voy a mis dos extremos de los datos. 19, bueno, esta I le corresponde a 19.33. Entonces, 19.33.3333. Al punto 0.35 le corresponde el 19.29.581. Aquí lo tengo. Dividido la diferencia de los dos más grandes. 19.36.047, 19.29.5681. Al hacer esta división, esta resta y esta división, nos da 0.527590. Esto no lo he podido despejar todavía. Pero sí puedo esta operación. Entonces me queda que I', que es la que estoy buscando, menos 0.035. La diferencia entre estos dos es 0.0005. Es igual a 527590. Ahora sí, despejo el valor de I. Este 0.05 está dividiendo, lo mando a multiplicar, y este menos 0.35 está restando, lo mando a sumar. Y me queda que I' es igual al 0.035 más 0.527590 por 0.000. Primero hago la multiplicación y después lo sumo. Me queda en la multiplicación 0.0002638 más 0.035. Esto me da 0.0352638. ¿Qué significa esto entonces? Que el número entre 0.035 y 0.355, el número era el 0.0352638. Entonces, por el método de interpolación, sale esto. ¿Qué necesito hacer? Buscar dos valores los más cercanos. Uno arriba de y el otro abajo de para poder interpolar. Pero lo que iba es a la pregunta, que en la pregunta me están pidiendo anual.
Pero esto que tengo acá no es anual. ¿Qué es? Vamos a regresar para poderlo hacer. Vamos a regresar a la diapositiva. Dice que es bimestral. Entonces tengo que hacer el ajuste. A la hora de estar haciendo la fórmula, como nos dice que es una tasa nominal y la tasa nominal dice que es igual, J es igual a I elevado a la N. Lo vamos a escribir aquí. J es igual a I elevado a la N menos 1. Entonces, I que nos dio acá es 0.0135. Vamos a corregir acá. Vamos a completar. La fórmula decía que J es igual a 1 más I elevado a la N menos 1. Entonces, esta sería la fórmula correcta. Aplicamos nuestra fórmula, ahora sí, y nos dice que J, porque es tasa nominal, es igual a 1 más I. Entonces vengo y voy a utilizar el resultado que tengo acá. Y me da 1.0352638 elevado a la N. ¿Qué significa la N? Bueno, si son bimestres, ¿cuántos bimestres hay en el año? Pues hay 6. Menos 1. Entonces vengo, 1.0352638. Lo despejo acá y el resultado final me queda 23.11. Lo que estoy haciendo es simplemente aplicando las fórmulas ya conocidas para poderlo tener al final. Si usted en un examen da esta respuesta, lo que voy a hacer es que le voy a poner la mitad. ¿Por qué? Porque no ha hecho lo que se le está pidiendo según el problema que se le está indicando. Entonces, así es como trabajamos este tipo de problemas. Algunos autores ocupan el método del tanteo y en el tanteo lo que hacen es que ocupan la fórmula básica, ya sea del monto o del valor actual, y empiezan a probar con el porcentaje, con el 2. Por ejemplo, acá se necesita llegar al 38.5. 2, 1. 1 es 34, está abajo, y 2 es 40. Entonces el número está entre 2 o entre 1 y 2. Entre 1 y 2. Lo que hago entonces, empiezo a buscar valores 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 6, 7, 8, 9 para poder llegar a los resultados que tengo. En realidad aquí tendría que llegar al 1, entre el 1.6 y el 1.7. Luego en el 1.6 le agrego 1, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 65, 66, 67, 68, pero en el 67 da 38.53 y es el que está más cercano al 38.5. Ese es el método del tanteo. Tiene sus requisitos, sí. Se pide que aquí todavía me pasé un 3. Tendría que buscar un dato mayor acá en el porcentaje para poderlo hacer. Se sugiere que haya coincidencia en 5 decimales. En este caso solo tiene coincidencia de un decimal, por lo tanto tendríamos que seguir buscando para poderlo hacer. Veamos la siguiente. En este otro se nos indica lo siguiente y nos dice que hay un monto de 4,000, una renta de 410 meses y se está buscando la tasa. Cuando estoy buscando la tasa y es en base al monto, pues utilizo la fórmula del monto. Alguien va a decir, mire, ¿y ese dato que está ahí, qué pasó? Ah, bueno, este es porque es anticipada. Ese es el tema de la próxima semana. Pero cuando son anticipadas, lo que hago es que le agrego un periodo al frente y ya esta lista ya fue trasladada o fue transformada en anticipada.
Conozco los datos, busco el 11.8078 y de la misma manera empiezo con el 5%. Sustituyo todos los datos en los tres porcentajes y me da 13.20. Me pasé, por lo tanto tengo que reducir. Me voy al 4, sustituyo lo mismo en los tres valores que tengo acá y me da 12.48. Todavía está muy alto. Necesito bajarle más. Ya le bajé, ya le bajé. Ahora me voy al 3%. En el 3%, de la misma manera, sustituyo esto, sustituyo acá y me da 11.807. Y vemos acá y ya tenemos. Entonces la respuesta aquí sería el 3%. Entonces, este es el método del tanteo. El problema acá es que hay que buscar todos los decimales. Y lo que hago es que agrego un decimal cada vez hasta que llegue al resultado. Este es el método del tanteo. Por ejemplo, aquí tengo otro y en este tantiómetro estamos hablando ahora del valor actual. Aquí tengo la fórmula. Sigue siendo anticipado. Cuando veamos esto es anticipado. Y tengo 500 dividido 180, pues me da 2.78. Tengo todos los valores. Aquí está probando al principio con un 7.5%. Se sustituye el 0.75 y le da 2.79. Se pasó. Entonces, pero hay algo que me interesa indicarles. Cuando es monto, si yo le subo porcentaje, me va a subir cantidad. Si yo subo porcentaje, me va a subir cantidad. En el capital, es al revés. Si yo le subo porcentaje, me va a bajar capital. O al revés. Si yo le bajo capital, me va a subir. Perdón, si yo le bajo en porcentaje, me va a subir en capital. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Monto es directamente proporcional, capital es inversamente proporcional. Ahora sí, vamos a borrar esto que está acá para poder explicar. Como necesito bajar y me dio 2.79, entonces le subo al porcentaje. De 7.5 subí a 8.02. Y el resultado que nos dio es 277.83. Todavía le hace falta algo para llegar a 278. Me va a decir alguien, aproximémoslo. No, 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 no. Por aproximar, algunos salieron mal. No se está aproximando. Entonces, el 2.77, lo que hago es que si yo quiero subirle acá, empiezo a jugar con el siguiente decimal. Tendría que probar 8.21, 8.22, 23, 24, 25. Según el autor de este material, en 8.29 llega a 2.776. Aún le hace falta. Entonces, faltaría más todavía para poder llegar. Pero este es el método del tanteo. No hay una fórmula final, sino que es probando, probando, probando hasta que llegue a lo mismo. Y lo que hago es que le voy agregando decimales acá para poder llegar a la respuesta. Nos dice lo siguiente acá. Dos almacenes A y B venden el mismo modelo de lavadora al mismo precio de 6,000. A la venta 600 mensuales durante 12 meses y B lo da 8,640 dentro de un año. Determine cuál es el plan más conveniente para poderlo hacer. Lo que tengo que revisar ahorita son qué tasa me están cobrando, ¿no? Para poderlo realizar, que es la primera base que ahí tengo. Entonces vengo y tengo que sacar los resultados o las variables que son las que tengo en este momento. Si yo voy a comprar este producto, me está diciendo que se vende a 600 mensuales durante 12 meses y vale 6,000. Y el otro vale 8,640 dentro de un año. Determine cuál es. Entonces vamos a ver la primera, a ver si se compara con la segunda. Cuando dice se vende a, me está hablando del valor al contado.
no me está diciendo al crédito. Me está diciendo el precio es de 6,000, punto, miren, punto. Y luego dice, se vende con 600 mensuales, ya viene el crédito, pero eso es aparte. Pero el valor que me están dando es el valor actual o el capital. Y dice que el capital es de 6,000. Ese es el primer dato que tengo. El segundo dato que me están dando dice que es durante 12 meses. Ok, eso es N. N es 12. Ojo, por favor, N no significa tiempo. N lo que significa es número de periodos. Entonces, N significa número de periodos. Y no lo conozco, que es el que tengo que encontrar, y dice que se está pagando 600. Busco mi fórmula de capital o de valor actual y nos dicen que 6,000 es igual a 600 multiplicado 1 más I elevado a la menos 12 partido I. ¿Qué hacemos entonces? Este 600 está multiplicando, lo mando a dividir. ¿Qué me va a quedar? 2 ceros acá, 2 ceros acá, 60 dentro de 6 me queda 10. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que esta operación que tengo acá me tiene que dar 10. Ahora, ¿qué valor de I? ¿Qué valor de I al hacer la operación me da 10? Y como les digo, se acostumbra a empezar de un porcentaje, el 5%. Voy a utilizar el 5% y voy a sustituir. Y dice 1 menos 1.05 a la menos 12, menos negativo porque es capital, ahí se acuerdan. Dividido 0.5 me da 8.86. Todavía está muy bajo. Vuelvo a aplicar y voy a probar con el 6. Y el 6 me dice 1.06 a la menos 12. Hago la operación, me da 8.38. Todavía no, necesito cambiar. Entonces, ¿qué dijimos? Si yo necesito subir la cantidad, entonces necesito bajar el interés. En lugar de 6, bajo a 4. Sustituyo y dice 1 menos 1 más 0.04 elevado a la menos 12 da 0.04. Me da 9.38. Casi, casi. Lo que necesito es 10. Entonces voy a probar. Le resto otro y da 0.03. Dice 1 menos 1.03 a la menos 12 partido 3 me da 9.95. Cerquitas. Era 10. Todavía me falta. Bueno, entonces no le voy a bajar mucho, le voy a bajar medio. Si le quito medio al 3, me va a quedar 0.02 y medio, o sea, 0.25. Y vengo y voy a sustituir 1 menos 1.025 a la menos 12 partido 0.025, me da 10.257765. Bueno, por lo menos ya tengo uno bajo y uno alto. Y está entre los dos. El 10 está aquí. Eso quiere decir que el resultado está entre el punto 0.3 y el punto 0.25. Y así es como voy deduciendo hasta dónde voy a utilizar. Si ocupo el método del tanteo, lo que tendría que jugar acá es entre qué valores tengo que utilizar. Bueno, me dice que está entre punto 25 y punto 30, entonces tendría que empezar con 26, 27, 28, 29 para averiguar qué tanto me da el resultado. Acá en el libro, el autor, una vez que tuvo esos resultados, dijimos que estaba entre este y este. Entonces, el autor viene y prueba con punto 29. Dijimos que estaba 26, 27, 28, 29, que era el dato que tengo acá. Y al hacer la aplicación de los resultados llegué a 10.01, muy cerquita. Entonces vengo y ahora voy a aplicar la fórmula de interpolación. Recuérdense, interpolación o interpolar. Y busco el dato menor y el mayor. El dato menor que tengo es 0.029 y me da 10.01.
0,1. Tengo el intermedio que es 10, desconozco la tasa, y el otro es el 0,03, o sería 0,030 más o menos, va para poder comparar con el otro. Entonces, en un nivel voy a colocar valores y en otro nivel voy a colocar porcentajes para tener un orden, ¿verdad? Entonces, aquí arriba tengo valores, que es la igualdad, y abajo tengo los porcentajes. Ahora viene mi fórmula y la fórmula que es lo que me pide, una igualdad entre porcentajes y valores. ¿Qué me dice entonces? Nos basamos en el menor y dice 29 menos i dividido la resta de los dos datos extremos. Punto 29 menos punto 30. Eso da punto 001. Y luego, en el otro lado, pues voy a tomar los valores que necesito en la misma forma como estaba colocado. El punto 29, ¿qué valor tiene? Tiene el valor de 10.01386 menos i. ¿Y qué valor tiene? Tiene valor de 10. Luego me voy a la parte inferior y en la parte inferior me dice el valor de punto 029 menos el de 0.30, o sea, de los extremos. Y vengo y digo 10.013686 menos 9.54. Y ya tengo esta parte. La resuelvo y me dice que da 0.229315. Aquí no puedo resolver esto, pero sí lo de abajo y la diferencia es esta. ¿Qué voy a hacer entonces? Bueno, lo que tengo que hacer es continuar resolviendo para poder despejar qué es lo que necesito, que es la letra I. Entonces vengo y ya con esto ya tengo el valor. ¿El valor de qué? De esta división y de esta operación. Aquí ya despejé esto y al final me quedó esto. Hice la división, el 0.01 está dividiendo, lo mandé a multiplicar acá. La I, lo que hago entonces, el 0.029 está sumando o está restando, lo mando a sumar 0.029, sí, ahí está. Y o me quedo en esta posición y mando la T que está o la I que está negativa, la mando al otro lado para que quede positiva, para poderle cambiar signo. El punto 0.29 ya está aquí. Le voy a sumar entonces el valor que tengo del otro lado, que es 0.229. Como aquí está negativo, pasa al otro lado como positivo y hago la suma esta. Y me dice al final que I vale 0.029229. Pero esto es mensual y me están diciendo que lo quieren anual. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Bueno, vamos a decir que es 1 más I elevado a la N menos 1. Y eso es lo que tengo que despejar. 1 más el resultado que me dio, 0.029229 elevado a la N. ¿Cuántos meses tiene el año? Pues tiene 12. Todo esto menos 1. Entonces, y a que es igual 1.029229 elevado a la 12 menos 1, dice que da el resultado 0.41306. Se multiplica por 100 y nos dice que I es igual a 41.3% o 30%. Esto no aproxima. Hoy sí, la respuesta sería el dato menor que tengo acá, que es 0.29, menos X, que en este caso para mí vale Y. Todo esto dividido, el menor en la misma posición donde está, menos el mayor.
Y en la misma forma o en la misma posición de porcentajes, esto es lo que tengo aquí de porcentajes, voy a colocar también de valores. Entonces, de valores me va a decir lo mismo. El valor del menor menos el valor de I. Todo esto dividido el valor del menor menos el valor del mayor. Entonces, si es que quisiera usted tener una fórmula para resolverlo. Entonces, sustituyo esto y lo que tengo es, ¿cuál es el valor menor? ¿29 o 30? ¿Cuál es el menor? 29. Ah, bueno. Entonces digo 0.029 menos mi variable que es I dividido el 0.029 menos el mayor que es 0.030. Este es el porcentaje. Ahora me voy a las cantidades. En la misma posición igual, me pregunto qué cantidad le corresponde al 0.029. 0.29 está aquí. Y le corresponde el 10.013 686 menos el valor de I. ¿Cuánto es el valor de I? 10. Y ahora tengo que restar. Tengo que escribir en la misma posición como está aquí. 136.86 menos el otro valor que tengo aquí que es 9.95400. Y lo resuelvo. Esto que está acá me da el 0.029. Esta recta que está acá me da 0.01. Esto no lo puedo resolver, entonces tengo que despejarlo. Y al final lo que me va a quedar es que I es igual a 0.029 más el 0.00229, que es lo que nos da de aquí, para poder llegar a una respuesta. ¿Qué hice? Despejo y despejar. Y al despejar y aquí, entonces llego a esta respuesta. Pero esto decía el problema que era mensual. Y en el problema me están pidiendo anual. Entonces dice 1 más I me da 1.029 elevado a N. ¿Cuántos meses tiene un año? Pues tiene 12. Menos 1 me da 41.36, lo multiplico por 100 y me da 41.30%. Entonces, esta es una fórmula que deben de anotar. Y esta es la fórmula de, ¿qué les dije? De interpolar. Muy bien, vamos a ver lo que es de la fórmula del tiempo, que se hace la salvedad acá de que N es el número de períodos. Y hay dos fórmulas básicas. La fórmula donde contemplamos al monto y la fórmula donde contemplamos al valor actual. ¿Qué significa eso entonces? Que si en el problema se habla del monto, utilizamos la fórmula del monto. Y si en el problema hablan del valor actual, pues utilizamos la fórmula del valor actual. Simple. Ahí no hay ningún pierde, así que no hay ningún problema por eso. Ya les coloqué ahí en su grupo las fórmulas para poderlas utilizar a continuación. ¿Tienen algún grado de dificultad? No se parecen a los demás. No hay ningún problema a la hora de poderlo hacer. No es como el anterior, ¿va? Que sí lleva una complicación. Hoy sí vamos a regresar al ejemplo 743 y en el 743 nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo para poder establecer las variables que nos presentan. Dice, si una persona desea acumular, dijimos que acumular significa monto, depósitos semestrales, esto es R, en una cuenta que rinde el 2.5 bimestral. Cuando dice 2.5% bimestral, no hay ninguna capitalización, por lo tanto, no tengo que dividir nada. Error de examen algunos. Como era bimestral, lo dividieron dentro de
6, no. 2.5 bimestral, no hay ningún cambio que hacer. Pero hacíamos la advertencia de que este problema tiene algo especial. La tasa está bimestral y los depósitos están semestrales. Por lo tanto, necesito hacer una equivalencia para poderlo hacer. Pero quien manda aquí es R. Y R dice que es semestral. Entonces necesito hacer una equivalencia de la fórmula. Y la pregunta es, 2.5 bimestral, ¿a cuánto corresponde si es semestral? Entonces venimos y decimos que I es igual al 2.5 de un de me da 0.025 y me pregunto, ¿cuántos bimestres hay en un semestre? Y hay 3, entonces n vale 3 menos 1. Eso nos da entonces, en la aplicación nos da 0.76891. Y como lo que estamos buscando es el n, entonces, y aparece el monto, entonces necesito la fórmula del monto. Vamos a resolverlo acá a la par con la fórmula que acabamos de ver y veo la primera habla del monto y la segunda del valor actual. Pero como este es en base al monto, entonces vamos a ocupar la primera y nos dice que n es igual al logaritmo de S partido R multiplicado por I más 1 dividido el logaritmo de 1 más I. Vengo y voy a sustituir los datos que tengo. Logaritmo de ¿quién? ¿Cuánto vale ese? Ese vale 8.500. Dividido R. ¿Cuánto vale R? 594.74. Que lo voy a multiplicar por I, que I es 0.076891. Y la respuesta la tengo que sumarle 1. Todo esto dividido el logaritmo de 1 más 0.076891. Aplicamos esto en nuestra calculadora, encontramos los dos resultados y dice 8.500 dividido 594, no, 595. 595.74 nos da 14.26, lo multiplico por la tasa que es 0.076891 y a la respuesta le voy a sumar 1 y a ese dato le saco logaritmo. Ay, qué belleza. Y me dice que da 0.321614671. Todo esto dividido el logaritmo de 1.076891 da 0.032171747. ¿Cuánto vale n entonces? N es igual, dividimos 0.3216, 14.671 dividido el otro resultado y me da 9.996804554. Esto aproxima entonces a 10. ¿10 qué? 10 depósitos. Y así es como se utiliza la fórmula. Ahora,
¿Cómo se trabaja con despeje? Veamos. Tengo mi fórmula básica, que es el monto, y dice que R está multiplicando, lo mando a dividir. Vamos a ver, tenemos los resultados acá. Primero colocamos las variables que tenemos. Es monto es 8.500, R es 595.74. 1 más I da 1.076891. N no lo conozco, ahí se acuerdan que es lo que estoy buscando. Menos 1 dividido I, que es 0.76891. ¿Qué hacemos entonces? Pues empezamos a jugar con las cantidades. 8.500, este dato del 0.076 se está dividiendo, lo mando a multiplicar. Y el 595 está multiplicando, lo mando a dividir. Y este menos 1 lo mando a sumar. ¿Qué me queda entonces? Me queda de este lado únicamente me va a quedar 1.076 elevado a la n. Recuérdense que n es lo que estoy buscando. Es igual a 2.0977784. Y lo que hago es que a estas dos cantidades les saco logaritmo y las vamos a dividir. Este está para poder dejar el n junto. Entonces tenemos la igualdad del logaritmo de 2.0974 con n logaritmo de 1.076. La n, cuando yo aplico logaritmo, pasa a multiplicar el logaritmo. Esta n está con exponente, pasa con un multiplicador, para poderles explicar un poco más la base, cómo se resuelve. Y ya tengo acá la base para terminar de encontrar. Entonces, el 1.0907, perdón, está multiplicando, lo mando a dividir. Y n me dice que es igual al logaritmo de 2.09784 dividido el logaritmo de 1.76891. Encuentro los logaritmos en mi calculadora y hago la división. Y el resultado es 10. Es igual que como este lado. Entonces, ustedes sabrán si quieren despeje o si quieren fórmula. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Es el 462 y nos dice lo siguiente. Como siempre, tenemos que leerlo para determinar qué es lo que nos están pidiendo. ¿Cuántos pagos bimestrales? Ojo, bimestrales. ¿Y cuántos pagos significa N? N no lo sé. Vencidos de 1.550, esto es R, 1.550, se tendría que ser para saldar una deuda pagadera hoy. Esto de pagadera hoy significa valor actual y vale 8.000. Y los intereses es del 2.75 bimestral. Entonces vamos a ver pagos bimestrales y renta bimestral y tasa bimestral. Pues no hay problema. Todo está en la misma dimensión. Puedo encontrarlo de una vez y utilizo la fórmula del capital o del valor actual para poderlo hacer. Vamos entonces, revisamos los datos que ya encontramos. ¿Qué datos fuimos los que encontramos? Pues simplemente encontramos la renta que es de 1.550, 8.000 que es el capital, 2.75 que es la tasa de interés. Y como es capital, pues busco la fórmula de capital, sustituyo en la fórmula de capital y me dice que 8.000 es igual a 1.550, todo esto multiplicado 1 menos, la tasa es al dividirlo el 2.75 dentro de 100 me da 0.0275, todo esto elevado a la n dividido 0.275. Recuérdense que lo que estamos buscando es n. Entonces yo puedo despejar lo que está multiplicando, lo mando a dividir, el 1.550 lo mando a dividir, el 2.75 está dividiendo, lo mando a multiplicar. ¿Y qué me queda de este lado? Pues me queda el 1 menos 1.0275 elevado a la n. Encuentro el resultado que tengo acá y me dice que da 0.14193548. Esto es igual a este resultado. Luego tengo el 1 o dejamos esto de este lado por ser negativo, lo podemos pasar al otro lado para que quede la n o el valor negativo.
Entonces tengo 1 menos esta cantidad. 1 menos punto 14 de 1935, pues me va a quedar punto 85. De este lado me queda el 1.0275. Los dos están negativos, le cambio signo y pasan a ser positivos. Y me dice 1.075 elevado a la n es igual a 0.85. Y ahora viene y lo paso al logaritmo. Logaritmo de la parte de arriba, menos n, pasa a multiplicar logaritmo de 1.075 dividido el logaritmo logaritmo de 0.85. Solo quiero a n. Entonces, está multiplicando, lo mando a dividir. Y me queda el logaritmo de 0.85, 80, 64, 51 dividido el logaritmo de 1.0275. Hacemos la división y nos queda el logaritmo de menos 5.64, pero como hay un negativo aquí adelante y este lo pasamos para acá, eso hace que se cambie el signo, menos por menos da más. Y n nos da 5.64, 2592. Veamos la otra solución. Y la otra solución sería utilizando nuestra fórmula. Ahí la tenemos, la imagen, y nos dice lo siguiente. Nos dice que n es igual a menos logaritmo de 1 menos el valor actual partido la renta multiplicado por i, todo esto dividido el logaritmo de 1 más i. Sustituyo y me queda menos logaritmo de 1 menos, el valor actual es de 8,000 dividido 1550. Todo esto multiplicado la tasa y la tasa es de 0.0275. Todo eso dividido el logaritmo de 1.0275. Aquí me hace falta un paréntesis, ahí estamos. Ahora sí, ¿a qué es igual? Bendita máquina calculadora. 8,000 dividido 1550 multiplicado 0.0275. Te comiste el 2. Ahí está, 275. 1 menos esa cantidad. Nos queda menos logaritmo de 0.85, 8645, ahí vamos, dividido logaritmo de 1.0275, ahí está. Ya llegamos a la misma fórmula que llegaron al final. Ahora hacemos la operación. Logaritmo de 0.858645 da negativo, pero como tengo un menos, ¿va? Entonces por menos 1 para quitarle el signo, ahí está, dividido el logaritmo de 1.0275 y nos da 5.64, el mismo resultado que llega aquí. En el capítulo 5 está la anticipada y es donde se ve lo que es el factor de anticipación. Y el factor de anticipación realmente solamente es cuestión de agregarle un mes, un semestre, un bimestre, que es el que se va a utilizar. Por ejemplo, acá en esta imagen, lo logran ver. Acá tengo la fórmula vencida y aquí tengo el factor de anticipación. Esta ya se vuelve anticipada. ¿Cómo sé que es anticipada? Bueno, porque el problema lo dice. Encuentre el monto de pagos semestrales anticipados. Ah, bueno, necesito agregar el factor de anticipación. Y así de fácil. Sí. Veamos la siguiente. ¿Cómo sé que es anticipada?
porque el problema lo dice por anticipado. Miren. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ocupo la fórmula vencida y le agrego el factor de anticipación. En algunas fórmulas, pues ya modifican el resultado y lo que hacen es que le aplican una fórmula acá, pero yo prefiero trabajar directamente con el factor de anticipación porque no va a afectar en nada. Entonces, otro dice el problema calcula el valor actual de 9 pagos. ¿Por qué dice anticipado? Y de ahí empezamos igual, vemos las fórmulas, hay nuevas fórmulas que se van a presentar para que ustedes las vayan conociendo. Y el otro capítulo que sigue, pues es el de las anualidades diferidas. ¿Qué significa diferido? Que hay un periodo de gracia donde usted no paga. ¿Y eso cómo se resuelve? Bueno, igual hay un factor de diferimiento el que se hace. Con esto termino y nos dice, el 12 de enero una persona acuerda pagar su deuda mediante 8 pagos mensuales de 3,500. El primero de los escuelas debe efectuarlo el 12 de julio del mismo año. Si después de realizar el quinto pago deja de hacer 2 pagos, monto único que deberá entregar al vencer el último pago original. Y nos dan acá. Tenemos que hacer nuestra gráfica de tiempo para saber cómo es, qué es lo que debo, qué es lo que tengo para poderlo hacer. Y hay unos bien bonitos, que eso ya lo vamos a ver más adelantito. Aquí están las grafiquitas de tiempo-valor para que podamos ir interpretándola. Por ejemplo, dice, si se depositaran hoy 8,000 en una cuenta de inversiones que paga el 6% capitalizable mensualmente, ¿cuántos retiros mensuales de 500 se podrá hacer comenzando dentro de 6 meses? Eso significa que no empieza al mes siguiente. Esos 6 meses nosotros le llamamos factor de diferimiento. Bueno, así es como terminamos la sesión de hoy. Esperamos que podamos ver lo que son las anualidades anticipadas la próxima sesión de clase. Ahí estamos.